Buenas noches, mi querido amigo y hermano. Que Dios me lo bendiga. Que siempre me lo tenga gozando de salud el Señor. Eso esperamos nosotros como personas que somos emisarios de la palabra de Dios. Hoy vamos a predicar nuevamente un tema muy importante. Pero antes yo quiero que oremos para que Dios bendiga esta predicación de principio a fin y que de la misma manera también usted sea santificado a través de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, porque nos das la oportunidad de predicar tu maravillosa palabra. Bendice este culto de principio a fin y bendice a todos aquellos que tienen la oportunidad de ver y oír y que reciban las mismas bendiciones que nosotros recibimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo con la primera alabanza para adorar al Señor. Si usted puede hacerlo, hermano, hágalo porque el Señor se fije en usted. Que Dios me lo bendiga. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me pegué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me pegué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Dejamos con la siguiente alabanza a nuestro hermano. Le bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta noche Tierra de Palestina. Si usted la conoce, ayúdenos a cantarla. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Queda gentil
invitación. Dios les bendiga. Amén. Esas alabanzas son maravillosas, mi hermano, porque esas alabanzas son de las que nosotros le entregamos al Señor de nuestro corazón. Mira, cuando nosotros le cantamos así, el Señor es fiel. Tan fiel que Él te proporciona todo lo que necesitas. Tú tal vez no me creas estas palabras, pero mientras tú no hagas lo que la palabra te dice, jamás podrás entender lo que se te dice. Nunca lo podrás comprobar. Porque las cosas maravillosas se reciben cuando nosotros somos obedientes. Vamos a hablar de qué tan efectiva es la oración de fe. Nosotros tenemos una promesa de Dios muy mencionada en todos los templos de adoración. Es más, yo la aplico cuando evangelizo a una persona. A mí me encanta enseñarle a las personas por qué debemos hacer una oración de fe. Miren lo que dice este versículo. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Esto es bien conocido, mi hermano. Yo sé que usted ya se lo sabe. Pero muchas personas desconocen estos 3 versículos. Oigan lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos a conocer tu palabra, Señor. Amén. Dice así. Romanos capítulo 10, versículo número 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Bendícenos con ella, porque necesitamos, Señor, conocer a fondo tus propósitos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que ha hablado este momento, te damos las gracias. Amén. ¿Dónde está esa oración de fe? En tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si tú ves esa palabra de fe, vas a tener la salvación. Miren lo que dice el 9. Te lo voy a leer desde el 8 hasta el 9. Y dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no nos quedemos solo ahí. Veamos el 10. Oiga lo que dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú puedes creer de corazón que Dios existe, pero no puedes tener salvación. No la puedes tener hasta que tú confieses con tu boca. Hay unos comentarios que yo he escuchado cuando yo evangelizo a las personas, y estos son. Dicen, mírenme, dicen, yo no puedo hacer una oración de fe porque no se puede estar jugando con Dios. Oiga bien lo que me dicen. Ajá, les digo yo. ¿De qué manera usted juega con Dios? Va, mírenme, dice.
yo me dijo, si ahora hago la oración de fe y mañana estoy pecando, ¿cree usted que no estoy queriendo engañar a Dios? Esa es la respuesta que me dan. Y por esa respuesta, ellos no quieren recibir al Señor en su corazón. No quieren confesarlo. ¿Qué dice en el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ellos saben que hay un Dios. ¿Saben por qué en Semana Santa, verdad? A principio del año se dan estas fiestas. Las fiestas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión y el renuevo que tiene nuestro Señor Jesucristo, la resurrección. Ellos saben y lo creen de corazón. Es más, si la iglesia tradicional hace esquematizando todos aquellos tiempos de cómo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacen. Y las personas, en ver aquello, empiezan a creer. Y empiezan a caminar también, como acompañando aquello. Mira, el hecho de que lo hagamos está bien. Está bien. Pero nos estamos doblegando, óyeme bien, a una figura hecha de hombre, que en la Biblia es una abominación. Pero si cuando yo te digo que el hecho de acompañar está bien, te lo digo porque hay una creencia en tu corazón. Aunque ante Dios el acompañar no está bien. ¿Por qué? De esa manera pecamos. Porque estamos siguiendo algo que queremos ver y tocar. Pero no algo que no podemos ver y tocar. Por eso dice el Señor que nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo, dice. Porque no creemos, porque no lo vemos, dice. Pero yo te voy a decir, cuando la persona me dice que no puede jugar con Dios, ella cree que queda sola, que va a seguir lo mismo. No. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre os mande el otro consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando tú haces esa oración de fe, el Espíritu Santo viene y se posesiona en ti. Porque tenés la creencia, así como podés acompañar, tenés la creencia y haz la oración de fe. Tenés la creencia de acompañar. Entonces, ¿por qué no tener la creencia en la oración de fe? Y como dice la palabra, si confesares con tu boca, serás salvo. Bueno, pero estas personas dicen, no se puede jugar con Dios. Entonces yo te digo, no estás jugando con Dios. Has vivido una vida completa en la misma ignorancia. Una vida completa, óyeme bien, donde te has acostumbrado de una manera de vivir en la cual te es bien difícil dejarla por completo de un día a otro. Vas a tener cambio, pero eso va con el tiempo. Porque cada vez que tú vas a empezar a estudiar las Escrituras, a oír la palabra de un pastor, de quien sea que predique el Evangelio, tu entendimiento empieza a trabajar. Y por lo tanto, empezás a recibir la sabiduría. Pero viene la gente y dice,
Pero si yo peco, estoy jugando con Dios. No, no vas a jugar. No vas a jugar. Porque el cambio viene poco a poco. Y te voy a mostrar lo que dice Pablo. Y quiero que lo veas para que te des cuenta lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos, por lo cual vamos a continuar pecando. ¿Tú crees que porque nosotros somos predicadores no tenemos pecado? ¿O porque el pastor predica da gran teología de la predicación no peca? No, mi hermano, todos pecamos. Todos pecamos. Pero si nosotros estamos predicando y tenemos la ciencia que Dios nos dio, el entendimiento, vamos a entender que tenemos dos rodillas y nos vamos a arrodillar y vamos a pedir perdón. Como el hecho de que acompañes algo que estás viendo y puedes tocar, que no es Dios. Es una doctrina de hombre, es una abominación para Dios, como dice la Escritura. Tienes rodillas para pedir perdón y no hacerlo. Pero ahí está la confianza de la oración de fe. Te voy a enseñar lo que habla Pablo. Y Pablo era un apóstol. El último, el que no anduvo con nuestro Señor Jesucristo, pero el que trabajó más que sus propios apóstoles que le siguieron. Mire qué cosa. Mira lo que dice. Romanos capítulo 7, versículo 17. En adelante, hasta el 25. Vamos a ir versículo por versículo. Dice en el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oye, ¿me estás oyendo? Te lo voy a volver a leer. Mira lo que dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora te voy a enseñar algo para que puedas entender este versículo. Este versículo, perdón. Y dice así, Romanos 8, 3, que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil por la carne, y eso se refiere a tu pecado, a mi pecado y al pecado de cualquiera. La debilidad es un pecado. Entonces dice la palabra, por cuanto eras débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Oiga, ¿qué dice en el 17? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta? El pecado fue condenado en la carne. El pecado lo llevamos en la carne después de haber hecho la oración de fe. ¿Por qué? Cuando tú dijiste oración de fe, bueno, al principio, vámonos más allá. Al principio, cuando te dije que tú ves lo que hacían en aquellos tiempos, la fonomímica, digamos, donde va aquella imagen que todos siguen. Recuerda, tú tienes la buena intención porque crees en Dios y sigues aquello. Es bueno, te dije. Es bueno. Óyeme, tener buena intención de hacer algo bueno por Dios o seguir a Dios es bueno. Y tú lo haces, lastimosamente, pasa en un lado equivocado. Entonces, cuando tú haces eso, es como, digamos, en vez de hacer eso,
hicieras la oración de fe. Claro, si tú sos de aquellos que siguen eso, lo mismo te ha vuelto ciego, tienes escamas en los ojos y no te das cuenta que la oración de fe es más efectiva. Porque en ninguna parte de la escritura te dice que tienes que seguir una imagen o acompañar una imagen. Pero bueno, fíjate bien, tú confiesas, porque es bueno, porque crees en Dios. Entonces tienes la salvación. Entonces, cuando pecas, no lo hace ya tu alma, tu espíritu. Cuando tú has recibido al Señor, tu espíritu lo has limpiado y tu alma la has limpiado y ya no es alma, sino espíritu. Por eso es que en Juan nos dice, limpiaos vuestras almas. Pero en Romano te dice, y el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una diferencia, gran diferencia. Cuando tú no has hecho oración de fe, tienes un alma porque está contaminada. Pero cuando tú has hecho la oración de fe, tu alma ha sido liberada del pecado original. ¿Y qué te queda? El pecado en la carne. Entonces dice Pablo en el versículo 18, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Eso es lógico. Tenemos carne que siempre quiere lo malo, que para uno es bueno. ¿Qué es bueno para uno? La fornicación, el adulterio, el robo, el que digamos cosas, maldigamos con nuestra boca, el que hablemos malas palabras. Eso es malo. Pero nuestra carne es lo que le gusta. Qué deleite se siente cuando una persona ultraja a otra y que los demás lo están oyendo. Que no conocen de Dios. No tienen temor de Dios. Pero ellos, no, te lo digo. Es un gran deleite. Y te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque yo antes de conocer el Evangelio fui de esos. No, si yo decía barbaridades con mi boca. Y algunos se reían. Pero hubo uno que me dijo, por eso se te está picando hasta la cama el carro, me dijo, por malcriado. Eso me ha hecho reflexionar y eso no se me olvida, mi hermano. Y yo doy gracias a Dios porque Dios me hizo cambiar. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, esto en mí, está en mí, pero no el hacerlo. La carne no quiere hacer el bien, no quiere dejar de fornicar, no quiere dejar de adulterar, no quiere dejar de robar, no quiere dejar de decir malas palabras, no quiere dejar de desear el mal para otro. Esa es una ley en la carne. Y ya lo vamos a ver. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El bien no mora en uno, ¿verdad? Pero el espíritu de uno quiere hacer el bien, pero la carne no le permite, porque no está el hacerlo. Puedes ver a alguien que necesita ayuda, mejor volver a ver hacia otro lado. Es el mismo pecado. Entonces, dice la palabra, porque no hago, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Porque Pablo está hablando de esto. Porque él lo hacía. ¿O no?
Dios está hablando claro. Todos somos pecadores. Pero, ¿qué hizo Pablo para merecer? Oh, antes que todo, ¿se perdió Pablo? ¿No lo perdonó el Señor? ¿Cómo no? Sí lo perdonó. Y no se perdió. Y si Él está hablando de esta manera, lo está hablando porque Él lo vivió. Y nosotros lo vivimos. Nosotros hoy tenemos una gran alegría porque estamos en el Señor. Pero cuando ya estamos en otro momento, ya no es alegría en el alma, en el espíritu. Ya es una alegría en la carne, porque ya hay otra oportunidad de hacer otra cosa. Mira, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mira, ¿cuál es el miedo de hacer la oración de fe y decir, no la hago porque si después peco, yo estoy jugando con Dios? No, ¿sabes qué? Te tiene atrapado Satanás. No la haces porque no quieres hacerla, porque no crees en ella, porque no crees. Mira, muchos dicen, yo no creo que Dios, siendo amor, cuando lleguemos a Él nos deseche. Si es un Dios de amor. Bueno, pregúntate una cosa. ¿Qué bien hiciste? ¿Recibiste al Hijo de Dios? ¿Lo confesaste que era tu único Dios? Si esa es la gracia, mi hermano. Mi hermanita, esa es la gracia. ¿Lo confesaste? No, ¿verdad? ¿Y entonces por qué Él te va a confesar delante del Padre? No puede tampoco. Se avergonzará de ti. ¿Mm? Se avergonzará. Entonces dice, si tú crees que eso que te estoy diciendo no está en la Escritura, te lo puedo mostrar que aquí está. Y para que veas que no es ninguna mentira, te lo voy a enseñar. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Aquí, Mateo capítulo 10, versículo 32. Miren lo que dice, 32 y 33. Te los voy a leer. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿No le quieres confesar? Pues tampoco Él te va a confesar delante del Padre. ¿Y qué pasa si tú lo confiesas? Como dice Romano, serás salvo. Pero ¿qué pasa si no lo confiesas o no lo recibes? Mira lo que dice en el 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Te gustaría que te negaran? No, ¿verdad que no? Pues al Padre no le gusta que nieguen a su Hijo. Por eso deberías de pensarlo bien si no quieres hacer una oración de fe. Si te invitan y no la quieres hacer, entonces te estás condenando a ti mismo. Por eso nosotros siempre, mi hijo y yo, al final de la predicación, te invitamos siempre a hacerla. Porque queremos que tú seas salvo. No queremos que te pierdas. Queremos que tú recibas la bendición de Dios. Eso queremos de ti, para ti. Entonces dice en el 20,
Bueno, 19 y 20 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice. Y así, 20, y así hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta? No lo está haciendo su espíritu, lo está haciendo su carne, porque ahí mora el pecado. ¿Y dónde está aquellos que dicen, no, porque si yo hoy la hago y mañana peco, estoy jugando con Dios? No, es que no estás jugando con Dios. Mira, y si Pablo está diciendo esto, y hay personas que dicen, no, yo si hago la oración, no creo que eso me salve. No creo que eso me salve. Como también lo oigo de personas que dicen, la oración usted la puede hacer y si no cambia, usted no es salvo. Ah, o sea que no creíste y lo hiciste por gusto. No, no es así. Estas palabras son verdaderas, vienen de Dios. Porque ellas salieron de la boca de Pablo y Pablo fue ungido por Dios. Entonces dice la palabra, dice, así que queriendo yo hacer el bien, en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿O no? ¿No hay males en nosotros? ¿Cómo no, mi hermano? Mira, si hoy estamos predicando la palabra, ya el día de mañana viene una persona y nos ultraja, uy, nos da una cólera que nos dan ganas de responderle. Pero inmediatamente nos acordamos y decimos, no puedo dar mal testimonio de mi Señor, digo yo. Y hay otros que hablan de ti y otros te dicen, mira, dijeron esto y esto. Ay, ¿qué dice uno? Déjala, no conoce a Dios. ¿Qué es lo que le digo yo a Dios? Señor, no tomé en cuenta las palabras de ellos. Yo te conozco, ellos no te conocen. Punto. Entonces dice la palabra, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, ¿qué es el hombre interior? El alma, si está contaminada. El espíritu, si no está contaminado. Al que cualquiera le puede decir, hay una palabra que le dicen mi yo interior. Así le llaman, mi yo interior. Dice esta palabra. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que está, Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según la ley de Dios, me deleito en la mente, en la ley de Dios. Óigase bien. Claro, nosotros llegamos a la iglesia y le alabamos al Señor y aquella predicación es hermosa, maravillosa y consejos maravillosos. Nos deleitamos. Pero ¿qué pasa con nuestra carne cuando salimos de aquella iglesia? En nosotros mora el mal, mora el pecado. Por eso dice Romanos 3. Dice, por eso Dios condenó a causa de vuestras debilidades, dice, el pecado en la carne. Entonces, decimos nosotros, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, dice el Señor, en mis miembros, o sea, en la carne, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Mira, el alma, el espíritu, la ley de ellos está en mi mente.
porque es donde yo la proceso. Y por medio de ella yo puedo hablarla. Y yo digo, yo me voy a ir a gozar a la iglesia. Yo quiero ir a la iglesia para gozarme. Yo quiero oír ese consejo de Dios. Y estoy en la ley del hombre interior. ¡Ja! Pero la ley de la carne es fuerte. Miren lo que dice la ley de la carne. Dice, pero vosotros, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta? Vamos saliendo de la iglesia y va pasando alguien con su faldita corta y ya estamos torciendo la nuca, ¿no? La ley de los miembros se apodera de la ley de la mente. Y que no has estado gozando allá, pues. Pero el que es fuerte en el espíritu, dice uno, no. Yo tengo que levantar mi vista hacia otro lado. Y si quiso ver, se detuvo y siguió viendo para adelante. Pero tenés que estar bien entregado para poder hacer eso. Pero si tú eres así, que no eres tan entregado, y te dicen, usted está perdido, como lo mencionan muchas iglesias aún, no, eso no sirve, lo que ustedes están mal. Ellos están tomando la ley de Dios por ellos. No, confesaste un día, lo confesaste con tu boca, te arrepentiste en ese momento. Eso es lo que vale para Dios. ¿Por qué el Señor me tomó a mí? Porque cuando vi que venía dije yo, este muchacho viene a evangelizarme. Y si me dice que oremos, yo le voy a decir que sí, porque anda haciendo lo bueno. Dios vio mi intención en el corazón que fue buena. Y por eso me tomó y me escogió y me entregó en las manos de Jesús. Miren lo que dice Pablo. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros andamos una carne de muerte, mi hermano, porque en nuestros miembros mora el pecado. Y si nosotros queremos, nos vamos a zamaquear como sea para que el pecado no gane. Es por eso que existe el ayuno, porque la carne hay que hacerla que obedezca al espíritu. Y cuando la carne aprende a obedecer, todo te es más fácil y Dios te alimenta y te entrega todo lo que tú quieres y necesitas, sin tanta contemplación. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque crees fielmente en su Hijo. ¿O cómo te sentirías que un hijo tuyo en una casa no te lo reciban? ¿Cómo te vas a sentir? Para ti, esa gente es mala. Pues es lo mismo que siente el Padre. Todos son mis hijos, mi creación. Pero a mis hijos, esta creación no lo reciben. Por lo tanto, están condenados. Hasta que se arrepientan y reciban a mi hijo, entonces yo les daré salvación. ¿Y qué es? Que tú confieses con tu boca, con fe, que creas de corazón. Entonces dice el Señor, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25. Mira lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios? Porque fue bueno y nos envió a su Hijo. Mira,
Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él fue que nos envió. Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Nosotros estamos en la iglesia cantando, alabándole al Señor. Mas con la carne a la ley del pecado. Salís, vas a seguir viendo para los lados. ¿Por qué? Porque tenemos ese pecado. Y bien te dice Dios, te arrepentiste, te perdono tus pecados y te quita el pecado original. Desde ese momento tu alma es libre y se convierte en espíritu, el yo interno. Y ese yo interno es el que le alaba al Señor. Y es el que la ley de la carne quiere vencer. Y por eso hay un choque. Pero el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo dice en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora ustedes se cuentan, ¿vale la pena o no hacer la oración de fe? En usted queda. Yo lo invito hoy a que la hagamos. ¿Quiere que su vida cambie? Hagámoslo. Porque es su vida, su espíritu o su alma, si usted lo quiere llamar así o lo entiende mejor así, es la que está en juego. La mía ya es salva. La de mis hijos y mi esposa ya son salvos. La de toda mi familia ya son salvos. Aquellos que llegamos a la iglesia somos salvos. Aún aquel borrachito que ha recibido al Señor es salvo, aunque ande borracho. Por eso yo te digo a ti, no te pierdas esta bendición de Dios, que es la gracia de Él, de recibir al Señor en tu corazón para que puedas tener esa libertad y esa maravilla de ser perdonado. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tú lo has repetido. Créeme, tu vida va a cambiar. Porque Juan dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Conviértete en un hijo de Dios. Y que Dios te bendiga.